Embárcate en un viaje fascinante a las profundidades del tiempo, al antiguo Egipto. Juntos, nos aventuraremos en la búsqueda de secretos que yacen ocultos en piedras que recuerdan el aliento de eras pasadas. La resplandeciente pirámide de Dashur, con sus caras angulosas y distintivas, rivaliza en misterio y singularidad con la mismísima Gran Pirámide de Giza. En el campo de la egiptología, esta pirámide a menudo es subestimada, vista principalmente como una construcción fallida, un ejemplo de cómo los antiguos egipcios supuestamente no comprendían del todo los principios de la construcción a gran escala. La controversia en torno a la pirámide acodada surge de la necesidad de justificar la construcción casi simultánea de la pirámide roja por el faraón Snofru. Reducir su valor a una mera falla por su singular forma es un error histórico, pues juzga el pasado con ojos del presente. La teoría más extendida sugiere que esta pirámide fue la primera en incorporar una cobertura lisa y angular, buscando la forma piramidal perfecta. Aunque la pirámide de Meidum es anterior, la evidencia arqueológica indica que comenzó como una estructura escalonada, similar a la de Saqqara. Los bloques angulares que revisten la pirámide fueron añadidos con posterioridad. Por tanto, comparar la pirámide acodada con las pirámides posteriores puede ser engañoso, ya que en su momento representó el único monumento con una forma vagamente triangular. Considerar la pirámide acodada como un fracaso sería injusto, pues es más acertado verla como un éxito singular. Sorprendentemente, los templos solares de la Quinta Dinastía, erigidos un siglo después, presentan una estructura central cuya forma se sitúa entre el perfil de la pirámide acodada y las líneas de un obelisco. Mientras que la atención suele centrarse en explicar la peculiar forma de la pirámide acodada, los verdaderos enigmas residen en su interior, entre corredores y cámaras. El cambio en el ángulo de sus muros exteriores es solo una curiosidad menor comparada con los secretos que alberga. Desafortunadamente, la pirámide acodada es la menos estudiada de la Cuarta Dinastía, objeto de escasas investigaciones arqueológicas serias. Durante gran parte del siglo XX, su acceso estuvo prohibido debido a su proximidad a instalaciones militares. Afortunadamente, en 2019, sus puertas se abrieron al público, invitando a descubrir sus misterios. Adentrémonos en el misterio que envuelve esta pirámide singular, un monumento que resguarda secretos ancestrales. Exploraremos su intrincada estructura, revelando los enigmas que aguardan en su interior. Su curiosidad guiará futuras investigaciones, permitiéndonos desentrañar los aspectos que más les atraigan. En esta búsqueda de conocimiento, la generosidad del proyecto ISIDA ha sido fundamental, brindándonos acceso a un valioso archivo fotográfico del interior de la pirámide. Estas imágenes, capturadas antes de las reformas turísticas, nos ofrecen una visión auténtica de detalles que lamentablemente se han perdido en el tiempo. En la cara norte de la pirámide romboidal, tuvimos la fortuna de contemplar una de las escasas entradas originales que ha resistido el paso del tiempo. La imponente viga que corona la entrada contradice la creencia popular de que las entradas a las pirámides del Reino Antiguo se ocultaban deliberadamente. Este bloque colosal, situado a casi 12 metros de altura, era fácilmente visible desde la superficie del desierto. Con el tiempo, la enorme viga ha cedido ligeramente bajo su propio peso, un detalle evidente en los bloques de piedra adyacentes. De hecho, la pirámide romboidal alberga numerosas dislocaciones y grietas, tanto en su interior como en su exterior, testimonio de su antigüedad y de las fuerzas implacables de la naturaleza. Los antiguos egipcios y su percepción sobre las imperfecciones arquitectónicas es un enigma que perdura. La idea de que la pirámide acodada fue un fracaso se basa precisamente en la suposición de que tales defectos eran considerados problemas graves. Sin embargo, esta imponente estructura, con sus más de 4.500 años de antigüedad, desafía esa noción, manteniéndose en pie con una solidez asombrosa. Al adentrarnos en el corredor descendente, detalles intrigantes capturan nuestra atención. Una amplia hornacina circular se abre en la parte superior de la pared, mientras que justo detrás, una hendidura en el techo añade un toque de misterio a la construcción.
Se dice que en algún momento existió una puerta corrediza en este lugar, aunque la interrogante sobre su existencia original persiste como un enigma dentro de la egiptología. ¿Fue una adición posterior de los restauradores? ¿O nunca existió realmente? Alrededor de la entrada a la pirámide de Micerino, las piedras de revestimiento aún conservan fragmentos, revelando una fisura sutil en el techo. En el corredor inclinado de la pirámide acodada, una sección del suelo original ha desaparecido cerca de la entrada. En la mampostería inferior, escalones intrigantes se vislumbran, aunque las escaleras de madera modernas dificultan una apreciación completa de su diseño. En las profundidades de este pasadizo, las paredes revelan antiguas hendiduras, toscamente reparadas en la actualidad. Se especula que estos huecos sirvieron como anclajes para cuerdas y maderos, facilitando el arduo ascenso y descenso de pesados objetos. A medida que nos adentramos, alrededor de 12 metros y medio en el corazón del corredor, una impresionante obstrucción de mampostería captura nuestra atención. Una fisura continua recorre el pasillo, desplazándose 23 centímetros hacia abajo en la sección exterior, más cercana a la entrada. Este derrumbe, el defecto más evidente en toda la pirámide, a menudo se interpreta como la prueba irrefutable de que la construcción se abandonó prematuramente. Un proyecto fallido a medio camino. En la viga desplazada del techo, se observa que se habían retirado aproximadamente 3 centímetros de la piedra, como si alguien hubiera intentado corregir un desajuste previo y menor. Los 20 centímetros restantes de la piedra sobresaliente podrían haberse eliminado fácilmente, sin peligro, manteniendo la uniformidad del pasillo, pero la tarea quedó inconclusa. Las razones por las que los antiguos egipcios pudieron haber dejado esta construcción a medias son un misterio. A unos 11 metros por debajo del techo derrumbado, un corredor descendente se adentra en la roca, prolongándose bajo la superficie. Este pasaje se interna en las profundidades hasta alcanzar una profundidad de casi 30 metros bajo el nivel del desierto. Aún persiste el misterio sobre el origen de este pasadizo descendente. ¿Fue esculpido directamente en la roca, al igual que en la Gran Pirámide, o excavado a cielo abierto? A medida que se desciende, la mampostería del corredor muestra un deterioro cada vez mayor, probablemente debido a la humedad persistente. Al final del recorrido, el techo se eleva ligeramente, facilitando el movimiento de objetos voluminosos al cambiar de dirección. Es aquí, a unos 30 metros bajo tierra, donde se revela el principal enigma de la pirámide romboidal. El corredor se extiende horizontalmente por unos 5 metros más, pero el techo se dispara hacia arriba, superando los 12 metros de altura. Esta impresionante estructura se estrecha gradualmente gracias a pequeñas ménsulas que conforman el techo, creando una atmósfera de misterio y grandeza. Una escalera moderna disimula una pared vertical de roca madre que se adentra en las entrañas de la tierra. ¿Qué impulsó a los antiguos egipcios a excavar un túnel tan extenso en las profundidades, solo para luego invertir el rumbo y ascender nuevamente? La arquitectura del lugar evoca inevitablemente la majestuosa galería de la Gran Pirámide. Un techo alto y angosto que desafía toda lógica. El corredor se eleva, siguiendo el descenso que lo precede. Pero aún más enigmático resulta el estado en que John Shea Perrin descubrió este pasadizo en 1839. Para acceder a la cámara oculta, Perrin tuvo que despejar un corredor descendente, obstruido por arena y escombros. Al final de este pasadizo, descubrió un espacio repleto de pequeños bloques de piedra que formaban una escalinata empinada, reminiscente de las construcciones modernas de madera. La escalera de piedra, compuesta por bloques toscamente labrados y unidos a las paredes con argamasa, planteaba una incógnita. ¿Era parte de la estructura original, una modificación posterior o el resultado de una restauración? El elevado corredor, tal vez, había servido en un principio como barrera para evitar el acceso, de manera similar a como la ascensión vertical en la cámara superior de la pirámide roja actuaba como elemento disuasorio. La adición de una escalera de piedra, más que una necesidad práctica, realzaba la belleza del lugar. En el lado sur, unas estrechas ménsulas daban paso a una estancia situada a unos 7 metros del suelo original, anterior a la construcción de la escalera pétrea. Esta sala, conocida como la cámara inferior, asombraba con sus 17 metros de altura,
culminando en una elegante bóveda de ménsulas que abrazaba sus 4 paredes. 15 hileras de estas ménsulas, en un afán por alcanzar el cielo, se unían para formar el techo de esta imponente sala. A pesar de la grandiosidad de la cámara inferior, solo las 2 o 3 últimas hileras de la bóveda parecían sobrepasar la roca madre. La mayor parte de la estructura yace oculta bajo la superficie, un tesoro misterioso sepultado en las entrañas de la tierra. John Perring descubrió en la cámara inferior una multitud de pequeños bloques de piedra dispersos por el suelo, como vestigios de antiguos constructores. La enigmática estancia piramidal desconcierta a los investigadores. Su propósito permanece incierto, aunque la hipótesis más común sugiere que se trata de una cámara funeraria abandonada. Esta teoría se sustenta en la existencia de otra cámara, situada más arriba en la pirámide, de proporciones ligeramente mayores. Si la cámara inferior yacía en el abandono, la razón no residía en los cimientos de la pirámide. Excavada casi por completo en la roca madre, su bóveda, construida con bloques en voladizo, demostraba una solidez y resistencia al paso del tiempo. Estas ménsulas, conservadas con ángulos perfectos y mínimas fisuras, eran testimonio de la maestría de los antiguos constructores. Las paredes del salón inferior, antaño revestidas con finas placas de piedra caliza, mostraban las cicatrices del tiempo y de visitantes indeseados. Muchas de estas placas habían desaparecido. En las paredes se podían observar multitud de huecos, creados con un propósito claro: servir de apoyo para andamios o facilitar la elevación de cargas pesadas hacia los niveles superiores de la pirámide. Algunas oquedades han sido cuidadosamente selladas, mientras que otras se abren como bocas hambrientas y otras más parecen proyectos inconclusos, como si la idea original se hubiera desvanecido antes de materializarse. No he encontrado documentos que exploren en detalle estas excavaciones, lo que nos obliga a especular sobre su propósito individual. En el lado sur del salón inferior, justo enfrente de la entrada norte, se revela otro vano. Un breve corredor de 2 metros culmina abruptamente, revelando la entrada a un estrecho conducto vertical, comúnmente conocido como la chimenea. Este conducto, que se eleva a una altura de 15 metros, casi alcanza la cúspide de la cámara inferior. Se estima que el punto superior de este conducto se encuentra aproximadamente a la altura de la base de la pirámide, justo donde se une con la roca circundante. Sin embargo, el conducto parece no llevar a ninguna parte, deteniéndose abruptamente en un techo formado por 2 losas de piedra caliza macizas. La forma del conducto es rectangular, con 1,5 metros de largo y 0,9 de metro de ancho, dimensiones ligeramente superiores a las de los pasillos estándar de la pirámide. En el interior, a una altura de 4 metros, se observa una pequeña repisa en la pared occidental, con una profundidad de 75 centímetros. Sobre esta repisa aún descansa un bloque de piedra caliza de Tura, peligrosamente inclinado hacia el vacío. A escasos 30 centímetros, frente a este bloque, surge otra saliente, estratégicamente dispuesta para inclinar una pieza de piedra caliza y obstruir el ascenso por la chimenea. 6 metros más arriba, en el corazón del conducto, aguarda otra pareja de salientes, gemelas en su propósito: volcar un segundo bloque de piedra caliza. La sutil diferencia reside en su configuración. La saliente oriental se adentra más que su contraparte occidental, el punto exacto donde, presumiblemente, descansaba la piedra. Dentro de este enigmático bloque de piedra caliza, imponente en la alta torre, se abre un vacío, un eco de lo que fue. Solo tenues recuerdos insinúan su antigua grandeza, pues la mayor parte de este gigante pétreo se ha desvanecido en el tiempo. Enigmáticamente, ninguna imagen ha logrado capturar la esencia interior de este lugar misterioso. Como si fuera poco, en el laberinto de pasillos pétreos se revela un peculiar pozo hacia la nada, flanqueado por una pequeña y elaborada abertura que conecta con una cámara inferior, apodada la ventana. Este estrecho pasaje, que se alza hasta aproximadamente 2 metros y se ensancha hasta alcanzar casi 1 metro en su base, ofrece espacio suficiente para que una persona pueda deslizarse a través. Lo curioso es que la ventana se encuentra justo encima de un bloque de piedra caliza inferior, obstruyendo el descenso en el pozo.
La aparente ubicación del pozo podría minimizar su función como obstáculo, pero la verdad es que este no se originaba al nivel del suelo de la cámara inferior. Su inicio permanece oculto en algún punto superior, sumando un enigma más a este laberinto pétreo. En realidad, la profundidad de este conducto se extiende 8 metros adicionales. El egiptólogo Ahmed Fakhry documentó en 1948 que el fondo de este pozo permaneció inalcanzable hasta que fue rellenado. En 1947, una publicación en el Illustrated London News capturó la atención de la investigadora independiente Kate Hamilton. Este documento singular ofrecía una visión intrigante del interior de un pozo misterioso. Según el artículo, la entrada a las profundidades del pozo estaba ingeniosamente oculta tras una mampostería que se mimetizaba con la roca circundante. La especulación crecía. Si el pozo se extendía 8 metros más abajo, su punto final se encontraría por debajo del nivel del suelo del corredor descendente. Aquí estábamos, al pie de la pirámide romboidal, y las incógnitas nos rodeaban incluso antes de alcanzar su punto medio. Volviendo a la cámara inferior, descubrimos la boca de un túnel excavado en la pared sur, a unos 13 metros desde la base.